Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7, relativo a contrataciones con el Estado. Mi nombre es Jesús Córdoba y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder conversar sobre un tema que yo considero que es muy vigente actualmente, digamos porque el mecanismo por el cual las entidades necesitan satisfacer una serie de necesidades colectivas, necesidades sociales, para poder realizar de manera adecuada sus funciones, es a través justamente de las contrataciones y adquisiciones que realiza, ¿no? Y eso lo hace a través de una ley, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que vamos a tener el día de hoy la oportunidad de poder analizar, de poder revisar, comentarla y también de criticar algunos aspectos puntuales. La idea el día de hoy es poder conversar con ustedes acerca de este tema tan apasionante, pero yo entiendo que no todos manejamos el mismo nivel. Digamos, hay personas que recién están empezando a conocer el tema de la contratación pública, hay otros que seguramente ya tienen muchos años de experiencia en ese tema, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es ir paso a paso, ¿ok? Desde un nivel básico, ¿ya? Pero vamos a ir progresivamente el día de hoy haciendo más complejo la figura de la contratación pública, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué tenemos una ley de contrataciones del Estado, cuál es la lógica por la cual tenemos esta ley, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué tener una ley de contrataciones del Estado si es que también tenemos otra norma de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros como personas naturales, ustedes y yo, todos los días realizamos contratos. Cuando salimos de nuestras casas y compramos pan, compramos, eh, por ejemplo, vamos a un centro de labores, hagamos un taxi, eh, o si compramos una casa, un, un carro, un vehículo, estamos realizando contratos por los cuales adquirimos bienes y también servicios. Por ejemplo, ustedes están recibiendo un servicio, ¿no? Si estudian, por ejemplo, en una universidad, también están pagando por un servicio, ¿ok? Entonces, estos contratos que nosotros celebramos, que bien pueden ser escritos, ¿ok? Y otros no, ¿de acuerdo? Esos contratos que celebramos se encuentran amparados bajo el Código Civil, ¿ok? Bajo el Código Civil. Entonces, por ahí podríamos preguntarnos, ¿y por qué no los contratos con el Estado también podrían estar amparados bajo esa norma, es decir, bajo el Código Civil, ¿no? Ya vamos a estudiar y vamos a ver el por qué los contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado tienen una normativa propia y por qué el Código Civil regula otras, digamos, otras relaciones jurídicas. ¿Ya? Bien, para empezar, yo soy abogado, ya tengo más de 10 años dictando el curso de contrataciones del Estado y arbitraje. Eh, He trabajado tanto en el sector público como en el sector privado, viendo justamente temas de contrataciones del Estado. Por ahí también he tenido la ocasión de participar en algunos comités revisando la ley de contrataciones del Estado justamente. Y, y entiendo yo, porque he trabajado mucho tiempo y bueno, hasta la fecha inclusive, con ingenieros que ven el tema de contratación pública, ¿no? Y tienen otra óptica en el tema de contratación pública. Y yo entiendo también que el día de hoy no todos son abogados, ¿ok? Como también no todos son ingenieros, ¿ya? Entonces, la idea es que el lenguaje con el que yo me voy a comunicar, voy a tratar de ser lo más, digamos, abierto en la medida de lo posible que sea entendible. Voy a tratar de no usar términos jurídicos que resulten complicados de entender, ¿ya? Pero si por ahí se me escapa, valgan las verdades,
Si se escapa por ahí un término jurídico que quizás no se entiende, ¿ok? Entonces me pueden preguntar, ¿ya? Asimismo, también hay términos técnicos que podemos manejar en algún momento, ¿no? Estamos hablando de una ampliación de plazo en el cual el contratista tiene que sustentar de que esa ampliación de plazo está rompiendo o hay una ruptura de la ruta crítica, ¿no? Entonces estamos usando un término técnico. Entonces también pueden preguntar de igual manera, ¿no? Yo entiendo también que somos muchas personas, somos ahorita 120 participantes, seguramente a medida que haya el desarrollo de la clase, sean algunos más. Entonces sí les pediría, a efectos de si quieren tener alguna participación, levantar la mano, ¿ok? A través del chat. Y yo les voy a ceder pues la palabra para que puedan hacer sus preguntas. ¿De acuerdo? Eso de manera ordenada. Asimismo, el micrófono se encuentra actualmente desactivado a efectos de poder evitar cualquier ruido que se pueda, digamos, interrumpir la clase. ¿De acuerdo? Entonces, para participar, ustedes pueden levantar la mano y yo les cedo el uso de la palabra, ¿ya? Asimismo, pueden hacer las preguntas a través del chat. Si lo ven por conveniente, pueden escribirlo. También no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos, ¿ya? Con un tema de interpretación, ¿de acuerdo? Con un tema de interpretación que es muy, muy interesante. ¿Sabes de este pequeño párrafo que es de una obra literaria llamada Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier? Podemos analizar lo que significa la interpretación, que en buena cuenta eso es lo que vamos a hacer con la Ley de Contrataciones del Estado, interpretarla, ¿ya? Voy a leer este párrafo y quisiera un poquito también escucharlos, ¿ya? Respecto de qué entienden ustedes por este párrafo, ¿ya? Voy a leerlo. Dice así: los sirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. ¿Ok? En primer lugar, no creo que haya alguna palabra que no se entienda, ¿no? Los cirios son las velas, ¿no? Son estas velas un poquito más largas que se suelen usar en las iglesias, ¿ya? Luego, otra palabra que puede por ahí generar algún problema, quizás sea lumbre, ¿no? El lumbre en realidad es esta incandescencia, ¿no? Cuando prendemos un fósforo, ese fuego que produce ese fósforo es la lumbre, ¿ok? Por ahí, pabilo, que en realidad el pabilo es una suerte de pita o hilo, ¿ok? De color blanco. Y bueno, de ahí no creo que haya ninguna palabra más que sea difícil de entender, ¿no? Entonces, si todas las palabras, ¿ok? Si todas las palabras que están en este párrafo son entendibles, ¿ok? La pregunta ahora sería, ¿qué entendemos por este párrafo en su conjunto? ¿Ok? ¿Qué entendemos por este párrafo en su conjunto? Entonces, a ver, quisiera escucharlos un poquito, a ver qué entienden ustedes por este párrafo. ¿Ok? Margot señala es un sueño. ¿Ok? Max señala es un cuento fantasioso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero ¿qué más? ¿Qué otra interpretación? ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor en este caso? Julio señala, está escribiendo sobre volver al inicio, pero desde atrás. ¿Ok? Muy bien, Julio, exactamente. Por ahí va el asunto. ¿Ok? Por ahí va el asunto.
Angie señala lo siguiente: cuando algo deja de cumplir su función, se acaban las acciones que dependen de ellas, es por ello que los invitados se van. Ok, ok, está bien. Moisés señala el ciclo de la vida, ya, sí tiene cierta relación con el ciclo de la vida. Añade, se describe el lento deceso. Henry señala volver a empezar a pesar de la incertidumbre vivida. Ok. Moisés señala cuando no hay cuidado, cuando no hay un cuidado y provisión. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que significa o qué podemos interpretar de este párrafo. Denise Roxana dice, puede ser el retorno al inicio. Sí, efectivamente, con eso tiene que ver, ¿ya? Y con lo que también señaló su otro compañero, ¿ok? Veamos, muy importante en el tema de la interpretación, ¿ya? Es tener todos los elementos en conjunto, ¿ya? Todos los elementos en conjunto. Pero eso más adelante lo van a entender por qué les estoy diciendo de todos los elementos, ¿ya? Eh, Fíjense, para algunos este párrafo ha sido un poco difícil, ¿ya? De poder interpretarlo, ¿ok? Eh, Suena más como una poesía, ¿no? Que a veces los poemas son difíciles de entender porque usan muchos recursos alegóricos, ¿no? Y por ahí justamente alguien señaló de fantasía, ¿no? O un sueño, porque justamente no se condicen mucho con la realidad, ¿no? Y es por eso que a veces hay palabras que pueden ser pues totalmente contradictorias una de las otras, ¿no? Por ejemplo, las primeras palabras de ese párrafo nos dice, los cirios crecieron lentamente. Y habíamos dicho que los cirios son las velas, ¿no? No es otra cosa, son velas. Pero las velas no crecen, ¿no? No tienen esa posibilidad de ejercer ese verbo de crecer, ¿no? Crecen los niños, los seres humanos, las plantas, los animales, seres vivientes. Pero un ser inerte, como puede ser una vela, no crece, ¿ok? A lo mucho, cuando está prendida, ¿ok? Se consume. Pero el hecho de consumirse, ¿ok? De estar consumiéndose, es decir, está prendida, va disminuyendo su tamaño. En todo caso, no crece, sino que la naturaleza de una vela cuando está prendida es de crecer más bien. Entonces estamos notando pues cierta contradicción, ¿ok? Pero podríamos ir más allá y pensar un poco e imaginar, ¿en qué caso una vela podría crecer? ¿No? Y claro, uno puede decir, bueno, en mis sueños, en la fantasía, una vela puede crecer. Pero en términos reales, ¿cuándo una vela sí podría crecer? Bueno, pueden haber algunas opciones, pero una opción bastante interesante es la que también comentaron algunos de sus compañeros al decir que si vamos de atrás hacia adelante, es decir, si vamos del presente, en este momento, hacia atrás, si nos vamos hacia el pasado, o cuando ponemos una película pero desde el final hacia el inicio y la estamos retrocediendo, vamos a ver que los distintos actores y actrices y las escenas, ¿no? Van teniendo curiosas reacciones, movimientos un poquito graciosos. Y una vela, ¿ok? En este efecto, que quiero que tengan en la mente, este efecto de retroceder en el tiempo, si tenemos una vela que ya está apagada, ya consumida totalmente, es decir, es una vela que es prácticamente no hay nada o hay muy poquito,
¿no? Si empezamos a retroceder en esta película, esta vela pues va a dar la sensación de que estuviera creciendo, ¿ok? Y una vela, recuerdan, tiene gotitas, ¿no? Cuando está prendida unas gotitas que el autor le llama sudores. Entonces, esta vela poco a poco va a ir recuperando su tamaño y nos va a dar ese efecto de como si estuviera creciendo, ¿no? Entonces, con este contexto es que ya puedo entender este párrafo, ¿no? Esta idea de que los cirios están creciendo, claro, porque estamos yendo del presente hacia el pasado y esta vela que está actualmente apagada, en el pasado ha estado nueva, ha estado prendida y ha sido, digamos, ha tenido su tamaño normal, ¿ok? Muy bien. Entonces, con ese contexto, ¿ok? Con ese contexto es que se entiende, ¿ok? Se entiende este párrafo, ¿no? Te dice cuando recobraron su tamaño, claro. ¿Por qué no te dice otra cosa cuando tuvieron o cuando alcanzaron tal tamaño? Cuando te pone el verbo recobrar, es volver a tener algo que has tenido, ¿no? Entonces, por eso el autor dice, cuando recobraron su tamaño original, ¿ok? Su tamaño original, es decir, se estaba haciendo, digamos, en este retroceso, esta vela, pues, ya estaba prendida, pero cuando ya está yéndose al pasado, esta vela es nueva. Y acá hay una imagen interesante, ¿no? Imaginemos que una monja va y prende la vela, ¿ok? La vela se prende y se empieza a consumir. Retrocedamos eso. La vela empieza a crecer y da la sensación que la monja apagara la vela, ¿ok? Con un fósforo prendido. Eso es lo que nos está diciendo el autor, ¿no? Y arrojando el pabilo, es decir, esta hilo o esta pita, que es propia de que están dentro de las velas, que es justamente donde se enciende, ¿ok? Te dice arrojando el pabilo, o sea, como si estuviera nuevo. Y el otro contexto es que este es un funeral que se está velando a don Marcial. De hecho, la historia es de don Marcial y empieza con su funeral, ¿ok? Y el transcurso de la obra, ya el autor va a hablar acerca de, bueno, del velorio, luego de la vejez de don Marcial, posteriormente su adultez, su juventud, su niñez, su infancia, hasta llegar al vientre de su madre. ¿Ok? Pulsó un teclado invisible, te dice, ¿no? Como el último movimiento de don Marcial, y abrió los ojos. ¿Ok? Entonces es una persona que están velando, y ya el autor en este único párrafo te habla en el momento en que retrocedemos tanto en el tiempo que ya se encuentra viva. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Sin este contexto, hubiera sido mucho más difícil entender este párrafo, ¿no? Nos hubiera costado un poco más. Entonces, la idea, y es más, por eso es que la obra se llama Viaje a la Semilla, ¿no? Viaje hacia el inicio, hacia el origen, hacia el génesis, ¿no? Es una historia, el viaje es un camino, ¿ok? Que es una historia que podríamos también entenderla de esa manera, una historia hacia el origen, hacia el inicio, hacia el momento en que se originó todo, ¿ok? Ese contexto que les acabo de dar, la ley de contrataciones nos va a pasar exactamente lo mismo. Podemos leer un artículo de la ley de contrataciones del Estado y vamos a tener problemas para poderlo entender, justamente porque vamos a poder entender cada una de las palabras, sí, pero no vamos a entender propiamente, ¿ok? No vamos a entender propiamente qué es lo que nos quiere decir, ¿ok? La ley de contrataciones tiene un contexto, ¿ya? Y el objetivo de la clase del día de hoy, para mí, esencialmente, es darle a ustedes ese contexto. Porque con ese contexto, ya no importa qué artículo de la ley de contrataciones se trate, ustedes van a poder entenderlo porque ya saben ese contexto, ¿ok? Entonces ya las palabras ya no les van a ser tan difíciles, sino van a entender el por qué. Más es así, más aún, inclusive,
Porque les voy a leer algunos artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y ustedes pueden decir, oye, pero qué injusto, ¿no? Qué desproporcionado, ¿no? Incorrecto total, sobre todo injusto para los proveedores. Y yo les voy a dar el contexto y van a darse cuenta de que esa injusticia que se había percibido en un primer momento, con este contexto que, repito, les voy a dar, ya no lo van a percibir así. Es decir, algo que les va a parecer injusto en un primer momento, luego van a entender que eso en realidad no es así, que no es injusto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver detalladamente. Y vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver primero nuestro marco normativo.